Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con ustedes un miércoles más desde Onda Cero Puertollano y Más Televisión y redes sociales. Y hemos preparado dos temas de muchísima actualidad para que nos acompañen hasta que sean las 14 horas, pero quiero comenzar la tertulia de hoy leyendo para todos ustedes el titular de uno de los periódicos cogidos al azar, pero en este caso es La Vanguardia, el periódico que se edita en la Comunidad Valenciana, que dice: Castilla-La Mancha gana la batalla del trasvase a los regantes del Segura. Tema interesante que algún día trataremos también desde esta tertulia, ¿no? Pero hoy lo más importante son los temas que traemos y naturalmente lo más importante, lo mejor de todo, son los tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, encantado de estar de nuevo con vosotros. Un placer. Don Mario Herrera, buenos días. Buenos días, un placer como siempre. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Todo bien, como siempre. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, ilusionado ya con su libro del que hablaremos largo y tendido. Buenos días. Buenos días, pues nada, pues muy contento de estar aquí de nuevo, saludar como siempre a los trabajadores de Más Televisión, a los espectadores de Onda Cero y de Más Televisión y a su director, a Julián Camacho. Don Escolástico González, buenos días. ¿Ya repuesta la situación familiar? Buenos días, repuesta la situación familiar. Afortunadamente fue algo transitorio por parte de mi esposa. Felices fiestas a los oyentes y televidentes de la zona de Puertollano. Naturalmente, porque no lo hemos dicho, pero eso era que lo digamos. Puertollano está en fiestas hasta el día 7 u 8, hasta el día 8. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Un placer, como siempre, Julián. Y hablan de unas fiestas importantes, ¿verdad? Y felices fiestas a todos nuestros oyentes de Comarca de Puertollano y donde llegue la señal de esta maravillosa cadena como es Más Televisión. Pues muy agradecido, señor. Vamos a presentarles el tema y felicitando de nuevo a los feriantes y a aquellos que quieren disfrutar de la feria puertollanera, que insisto es la añeja feria de mayo que puntualmente llega y este año ya no con los requisitos de anteriores ferias que fueron suspendidas por la pandemia. Vamos a hablar, y el primer título es la lista más votada. Porque Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, propone un pacto para que en las próximas elecciones gobierne la lista más votada. Yo pregunto, y voy a empezar por Manuel Tabas, lo siguiente: ¿cómo valoráis la propuesta del señor Núñez Feijóo? ¿Es una forma de contrarrestar los pactos, vamos a decir, poco convenientes que han existido o pueden existir? ¿Es una forma de respetar la voluntad popular? Y por último, si se llegará a un consenso entre los grandes partidos, los dos mayoritarios, PSOE y Partido Popular. Don Manuel Tabas. Pues sin generalizar, te puedo decir que en política, verdad y política, para los políticos, pues precisamente no casa, porque normalmente las palabras se las suele llevar el viento. Un día te dicen una cosa y el otro día te dicen lo contrario. Y lo más curioso es que tienen argumentario para sostener una cosa y la contrario. Y lo bueno o lo malo que tenemos en España es que las mentirijillas políticas, pues no, en las urnas no causan, digamos, un desfalco. Es decir, tú puedes decir vas a hacer esto y después no lo haces y no se te castiga electoralmente en la urna. Esto todos los han dicho, un mantra que se repite elección tras elección, legislativa tras legislativa, según el viento te sea favorable de cara o te sea desfavorable de culo, con perdón de la palabra. Entonces, cuando el viento te va favorable, pues tú dices que sí, que gobierne la lista más votada, pero cuando ves que las cosas no cuadran suficientemente, entonces mejor un pacto. Ya el Partido Popular primero voy a hablar del PSOE. El PSOE ya lo dijo una vez, cuando se le quisieron aplicar los pactos y vio que iba a tener mayoría absoluta, dijo que naranja de la China, porque eso es lo que demanda la ciudadanía. Y es que es muy curioso los políticos, enseguida siempre, cuando quieren una cosa, siempre lo hacen porque es una demanda de la ciudadanía o porque eso lo especifica la ley electoral.
Al Partido Popular le pasó lo mismo. El Partido Popular, ten en cuenta que decía que los gobiernos que no sean de mayoría absoluta, sino eran gobiernos de perdedores. Sin embargo, ese mantra que repetía Casado se le volvió en contra porque él, en la primera vuelta, no ganó las elecciones frente a Soraya Sáenz de Santa María, las perdió. Y en la segunda vuelta, con una alianza de perdedores, logró la presidencia del gobierno. También se le olvida que ha gobernado en Madrid, que ha gobernado en Castilla y León, que ha gobernado en Murcia y que ha gobernado en Andalucía con el pacto de perdedores, porque no tuvo mayoría absoluta. Ahora sí, en Madrid ya tiene su mayoría absoluta y en Castilla y León ya tiene su mayoría absoluta. ¿Qué dice ahora mismo el actual presidente del Partido Popular? Ve que las encuestas le dan la posibilidad de que gobierne con mayoría absoluta y, según algunos medios, al presidente de gobierno se le está poniendo ya cada vez más cara de expresidente, y entonces lo que quiere es no tener que pactar con Vox, porque ese pacto con Vox durante la legislatura le va a servir al Partido Socialista para hacerle oposición. Lo mismo que ellos han hecho oposición con los pactos que el PSOE ha tenido con Bildu, ha tenido con Esquerra Republicana de Cataluña o ha tenido con Podemos. Pero es así, es política, y en política, pues, como vuelvo a repetir, las mentirijillas, pues valen. Don Mario Herrera, que ha sido y es político. He sido. Yo no creo realmente en los gobiernos de la lista más votada. Es decir, creo que es difícil hoy poder explicar a la gente que ya partiendo un sistema electoral bastante poco proporcional, y me voy al ejemplo de las elecciones andaluzas del año 2018, que actualmente todavía sigue gobernando, el Partido Popular en este caso, recordamos que el Partido Socialista tuvo 33 diputados, lo que supuso el 27,95% de los votos. El Partido Popular, 26 escaños y el 20,75% de los votos. Es decir, pretender que a día de hoy se gobierna una autonomía o se gobierna un país con poco más del 20% del apoyo ciudadano me parece una barbaridad en términos electorales. Y dicho esto, además, efectivamente es una cuestión de conveniencia. No podemos estar defendiendo que gobierne la lista más votada cuando, por ejemplo, en Andalucía el Partido Popular está gobernando hoy con el apoyo de Ciudadanos y con el sustento de Vox. No es el único ejemplo, y además efectivamente esto lo repiten como un mantra normalmente los partidos tradicionales porque son los partidos mayoritarios. Pero si algo hemos aprendido en este país es que ya se han terminado las mayorías absolutas, prácticamente queda Castilla-La Mancha y Galicia con Núñez Feijóo. Y creo que vamos a un periodo de pactos, es algo que ya desde el año 2015 venimos viendo con frecuencia y que creo que va a ser difícil romper. Creo que cada vez la sociedad tiende precisamente a buscar más afinidad a ciertos partidos y por lo tanto permite una mayor distribución del voto, pero por supuesto eso lleva a un fraccionamiento dentro del electorado y dentro de la propia política que hace que sea más difícil de gobernar. Pero creo que gobernar en minoría, gobernar con apoyos y tener que pactar es siempre bueno. Creo que las mayorías absolutas favorecen poco y hemos visto como cada vez que hay unas mayorías buscadas y no única y exclusivamente porque se decide por la ley electoral, sino que tienen que buscar apoyos, como digo, como en este caso el gobierno nacional o los gobiernos regionales, creo que siempre es bueno porque permiten que entren ideas no de un solo partido, sino de todos aquellos que apoyan y por tanto que la ciudadanía se vea más representada en esos gobiernos. El primer WhatsApp de la mañana nos dice que aunque nos parezca mentira, los pactos entre partidos son una cuestión democrática. Una cuestión de salud democrática. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues yo esto de que gobierna la lista más votada sería lo ideal, pero claro, sería lo ideal porque de esa manera el que gana las elecciones no iría a la oposición, que es una contradicción democrática, que el partido que gane las elecciones termine siendo el partido de la oposición, que es lo que ocurre muchas veces. Entonces, hasta ahora, bueno, pues ha habido gobiernos de mayoría absoluta, como el de UCD, luego el de Felipe González y poco más. Y cada día menos, porque ya está muy fragmentado el arco parlamentario y son muchos los partidos políticos. Y además de esto, pues bueno, pues
Pues no creo yo que se pueda dar por mucho en las próximas, porque ahora estamos también pendientes de las andaluzas que serán dentro de poco y a ver qué ocurre ahí con Vox, a ver hasta dónde llega Vox en las andaluzas. Entonces, pues sí, sea lo ideal, pero yo no creo que esto llegue a ser efectivo tal y como se desarrolla la política en España y la fragmentación política que hay en este momento. Bueno, no os veo entusiasmados con lo de la lista más votada, don Escolástico González. No, ni mucho menos. En mi caso no soy partidario de que gobierne la lista más votada por el sistema político que tenemos, ¿no? Es decir, es el Parlamento quien tiene que decidir, en definitiva, ¿no? Y yo creo que ya mis compañeros han expresado muy bien el tema. Yo creo que Feijóo ha sido, en estos días que lleva al frente del Partido Popular, ha sido muy inteligente planteando dos cuestiones, ¿no? Una, la bajada de impuestos, que es una demagogia electoral puramente, ¿no? Bajar los impuestos a las clases que cobren o a quien tengan salarios inferiores a los 40.000 euros, y la otra, lo de la lista más votada, ¿no? Algo que lógicamente, como bien ha dicho también otro compañero tertuliano que empezaba, el señor Taba, es decir, el Partido Popular no lo ha querido aplicar en las legislaturas anteriores y hemos llegado a la situación que está. Pero de todas maneras yo creo que para poder centrar el asunto no solo tenemos que hablar de España, algo está sucediendo, ¿no? Porque en este momento no es solo en el Parlamento español, Alemania está gobernado por un tripartito en este momento, es decir, acaba de celebrar unas elecciones donde Angela Merkel ejercía un liderazgo importante y hay un tripartito gobernando Alemania. El propio Parlamento Europeo no solo están los dos partidos mayoritarios, sino necesitan de los liberales, y también está en el Parlamento Europeo hay la necesidad de un tripartito. Y aquí estamos en una coalición. Es decir, esto está sucediendo en toda Europa. Y hay que ir a las causas por las cuales han desaparecido aquellos gobiernos de tipo monocolor o gobiernos mayoritarios que había en los años 80, 90, en cualquiera de los países europeos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las razones que tenemos que buscar. Posiblemente una de las razones haya sido la propia dilución de las clases sociales, Cuidado, que está cambiando la sociedad, de una manera muy importante, pero también la desafección de los propios partidos políticos, o incluso la confianza en los propios partidos políticos, perdón, no en los partidos, en que el sistema de bienestar, de estado de bienestar que tenemos es un sistema estable, y lo que queremos es probar otras fórmulas para a ver qué sucede. Un poco, hay muchos votantes que a lo mejor han decidido votar a un partido en un extremo o en otro para meter una guindilla en el culo a los electores actuales para que el sistema se espabile, pero desde la confianza, partiendo de la confianza de que el sistema no va a deteriorarse, ¿no? Y eso es un peligro, ¿no? Entonces, las causas de por qué los parlamentos se fragmentan de esta manera, donde en algunos casos en Europa hay hasta 19 y 20 partidos, en España ya estamos 16, es una de las cosas que tenemos que buscar. Mariano Rodríguez. Pues como ha dicho mi compañero Manolo, es difícil que en España se respete lo de que se vote la lista más votada. El señor Feijóo, desde que ha sido nombrado nuevo presidente del Partido Popular, lleva poco tiempo, pero cada vez que sale nos lanza un mensaje, pero yo pienso que es un mensaje subliminar que él piensa en su mente, que eso puede llevarse a cabo, pero no. El problema que esconde el señor Feijóo es que el señor Feijóo tiene dos problemas en España. Uno, que se llama Isabel Díaz Ayuso, y otro, la extrema derecha del señor Abascal. El señor Feijóo no quiere de compañero al señor Abascal. No lo quiere. Por eso, en Castilla y León, ya lo dijo bien claro él hace tiempo, que decía que yo no soy partidario de que Vox entre en las instituciones, pero mira cómo ha dicho que a Mañueco le dejo manos libres para que él decida. ¿Pero por qué ha decidido el señor Mañueco? Porque él sabe que con el paso del tiempo puede ser que puede llegar a gobernar en España como presidente del gobierno, y como dice mi compañero Escolástico, ya no hay mayorías, necesite a el señor compañero de Vox, que no lo quiere, y lo pueda tener de compañero como presidente del gobierno, si algún día llega a las instituciones. Pero que los populares, en este caso el señor Casado, ya lo dijo en su momento, que
no querría tener de compañero a el señor Abascal. Por lo tanto, ese es un fundamento por el cual el señor Feijóo nos dice cada día, y en este caso, con este mensaje que nos ha dado, que ojalá y en España votara la lista más votada, que nunca va a ocurrir. Fíjate qué rápido es este espectador que dice, también dijo Pedro Sánchez que no podía dormir con el señor, él dice el Coletas. No, es que en política todo vale, si ya te lo acabo de decir ahora mismo, lo mismo que le ha dicho el señor Feijóo, lo puede decir cualquier candidato a una lista en España. A ver, Manuel Tabas. Si es que es así, o sea, no puedo estar más de acuerdo con este televidente o este oyente con la recomendación que ha hecho, pero me da igual que sea a la izquierda o sea a la derecha, pero si es que en este caso es lo mismo, vuelvo a repetir, las mentirijillas en política pues no les causan ningún problema a la hora de las urnas. Mira, cuando Pedro Sánchez se presenta como presidente de gobierno, no cuando hace la moción de censura, no, sino cuando ya se presenta para presidir el gobierno, decía de Podemos, lo tilda de populista y de querer implantar en España un régimen como en Venezuela. Ni antes, ni durante, ni después va a votar el PSOE con los populistas de Podemos. Con Esquerra Republicana decía, no podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse en manos independentistas. Y con Bildu decía, no voy a pactar con Bildu porque no tienen un proyecto de país y ni siquiera me reuniré con ellos para decirles que no, y el no es no. Te he cogido esto de una parte, pero lo mismo te la puedo coger de otra. Es decir, las palabras de los políticos al final se las lleva al viento, porque después son según sus intereses. Si al Partido Popular quiere gobernar en España, no le va a quedar otra, según las encuestas, salvo que ocurra una mayoría absoluta, que es muy difícil, como bien ha dicho Escolástico, de pactar con Vox, porque solo tiene a la derecha Vox. Y un poco al PNV, pero el PNV ya le ha dicho que con Vox no va a ir ni a recoger aceitunas. Por lo tanto, solo le queda a Vox para gobernar. Entonces, quieras o no quieras, vas a gobernar con Vox. Adelante, adelante. Eso es malo, es decir, el que solo te quede Vox para gobernar es malo. O sea, aquí lo que sucede es que nadie asume políticas de Estado. Aquí todo el mundo piensa en políticas cortoplacistas para ver qué resultados pueden tener a nivel electoral en su próxima cita cada uno de los candidatos. Y nadie quiere asumir una política más allá en el tiempo que consolide el Estado. Lo que está claro es que ninguno de los partidos se atreve a modificar el sistema electoral que tenemos. PP y no le votó ni el tato. Porque también hacía una propuesta que no estuvo consensuada. O sea, vamos a ver, de lo que partimos en política es que la mejor herramienta que tiene que tener un político es la negociación. Si no son capaces de negociar en una Cámara, lo que no tienen que hacer es estar en política. Completamente de acuerdo. La negociación debe ser algo fundamental y las políticas de Estado y a largo plazo son las que hay que pensar en ello. No podemos rajarnos las vestiduras con el sistema electoral que tenemos por la representación que tienen los independentistas o los partidos nacionalistas, porque la estamos permitiendo desde hace tiempo y porque los dos grandes partidos han gobernado de la mano de ellos en un momento o en otro determinado. Entonces, hacer la política ahora del bipartidismo no, achacándole a los partidos nacionalistas, pues también es un error. Creo que ninguno de los grandes partidos ha sabido modificar el sistema electoral de este país pensando en el futuro. Ninguno de ellos. Y nos encontramos con una situación donde ahora el poder que ejercen, conforme se ha ido fragmentando el Parlamento, porque se ha ido fragmentando por razones sociológicas que antes hemos empezado en ellas y que algún día, espero, si tenemos tiempo en la tertulia, poder profundizar, conforme se ha ido fragmentando el Parlamento, han ido cogiendo más poder los partidos nacionalistas precisamente. El desencanto de los votantes. Claro, pero ese desencanto que hace que haya abstención por un lado y que se vayan a partidos que ofrecen alternativas nuevas hace que los partidos nacionalistas que concentran su voto en una determinada circunscripción, como pueda ser en el País Vasco o en Cataluña, adquieran más relevancia política y más poder. Y nos encontramos que para conformar mayorías, que es lo que el sistema electoral en este momento tiene, y lo único posible, porque ya que los dos grandes partidos no son capaces de hacer una gran coalición, a modo de lo que sucede en Alemania, pues para conformar mayorías tienes que utilizar el arco parlamentario y tienes que utilizar la aritmética parlamentaria y sumar a unos y otros. Pero eso no es malo tampoco. O sea, no demonicemos que el presidente del gobierno haya tenido que pactar
con todas las figuras o con todos los partidos que hay en el arco político para conseguir la geometría variable con la que lleva gobernando años, no es malo. Eso es una forma de negociar y de hacer política. Lo que está claro es que también es una política cortoplacista, porque no permite nadie tiene la visión, no permite tomar decisiones de Estado más a largo plazo. Ahí es donde tenemos que profundizar en ello. Pero hemos de partir de la base de que la negociación es la única herramienta que le damos a los políticos para que trabajen. Y si no son capaces de tener en la negociación su virtud, lo que no tienen que hacer es estar en política. Mario. Bueno, pues yo simplemente hay una cosa con la que no estoy de acuerdo y es la parte de que no se pueden hacer políticas de Estado. Es decir, no creo que este país haya hecho más políticas de Estado con los gobiernos en mayoría absoluta. De hecho, los mejores ejemplos los hemos tenido muchas veces, por ejemplo, con las reformas educativas. Cada vez que un partido político tenía mayorías absolutas, no solamente no buscaba consensos, sino buscaba implantar su modo de ver la educación en este país. Por lo tanto, creo que mantenernos dentro de una política de pactos no solamente es que debiera permitir hacer políticas de Estado, sino que debería ser la manera ideal de poder hacer políticas de Estado, porque debería permitir que haya mayor consenso a la hora de aprobar las medidas. Otra cuestión es si los partidos, por la propia idiosincrasia de las propias votaciones, que cada 4 años tienen que pasar por el Tribunal de las Urnas, hace que desgraciadamente no se piensen en políticas más allá de los propios 4 años en el que los partidos estamos gobernando o estamos en la oposición. Pero no creo que dependa del fraccionamiento del arco político, sino de la propia visión de los partidos, puesto que esto no se plantea, y a día de hoy creo que ya no queda prácticamente nadie que plantee esto como una cuestión de Estado, como una cuestión de políticas de Estado, sino como una cuestión de llegar con la suma máxima, acercándose a esas mayorías para intentar repetir y volver a gobernar, sea una autonomía, sea un municipio o sea el Estado. Por lo tanto, creo que la mejor manera de hacer políticas son siempre políticas de acuerdos, políticas donde todos tienen que introducir parte de sus medidas que llevaban en el programa electoral y además siendo coherente con lo que llevaban en los programas electorales. Lo que no creo es que podamos achacar a que no hay políticas de Estado únicamente porque se gobierna en acuerdo y no porque se gobierna en mayoría absoluta, porque además no solamente tenemos el ejemplo español, ahí tenemos Francia, que gobierna en un sistema a 2 vueltas, que precisamente tenemos el electorado de Macron bajando a niveles como no se haya visto probablemente en la política francesa nunca, y está gobernando, y no creo que eso sea más representativo o que haga mayores políticas de Estado que las que se han podido hacer incluso en este país con los acuerdos pertinentes que se han hecho en esta legislatura. Como contestación en un minuto, si me permites, al compañero Mario, cuando me refiero a políticas de Estado no me refería tampoco, o no me refiero por definir el concepto de política de Estado a las cuestiones más domésticas, no, hablo de política de Estado en una política exterior, en una política antiterrorista, en una política electoral que marque nuestro modelo de sistema electoral, etcétera. Me refiero a decisiones de este tipo que afectan más en el corto, a valores democráticos que tenemos que tener y representar para asegurar y salvaguardar el propio sistema, etcétera. Me refería a eso, más que ningún otro concepto, por descontado. Todo lo demás en política económica, en política laboral, en política educativa, la negociación y tal y conforme está el Parlamento es lo que hace que tengan que negociar. Ahí comparto plenamente tu acuerdo. Las políticas de Estado donde creo que tienen que tener son esas que nos afectan más allá del día a día, son donde tienen que... Ponía el pacto de la educación, hay que decir, la educación creo que es una política que nos afecta en el día a día porque es lo que va a forjar las generaciones de mañana, con lo cual, y cuando voy, y disculpa, y te hago el contradebate en 30 segundos, es decir, cuando hablamos de las políticas, por ejemplo, las políticas exteriores, cuando tenemos gran parte de esa autonomía derivada en Europa, hombre, querer decir que el problema es que no hay políticas de Estado aquí porque no tenemos una política común, cuando en la misma Europa se ve el mismo fraccionamiento, tenemos que ir a acordar con nuestros socios, muchas veces no estando de acuerdo con lo que ocurre. Hombre. Pero fíjate lo que sucede, que en muchas ocasiones cuando llegamos a Europa, cuando los parlamentos están fragmentados, cuando se llega a Europa no se llega siquiera con una política común. La mayoría de los parlamentos europeos están fragmentados, Alemania, Italia, España, Portugal. Ese es un problema que existe en este momento en Europa, O sea, no creo que sea un problema. Los cambios de gobierno, los cambios de presidentes de gobierno en Europa de los 27, de la manera que entran y salen presidentes de gobierno, tal y conforme cambian los parlamentos, el tiempo de duración de los mismos y de la manera de llegar al Parlamento Europeo con políticas que no son
representativas de todo el Estado? Es decir, porque los parlamentos están fraccionados también. Es un problema que conviene que lo toquemos en algún momento. Solo para introducir esto, en Europa no se agrupan por nacionalidades, sino por afiniciones políticas. Es decir, claro. Tú eres del Grupo Popular pues o del yo voy Grupo contigo. Progresista. Mariano Rodríguez. Bueno, pues yo creo que la fragmentación que hoy día tiene el Parlamento, tanto español como el Parlamento Europeo, es muy difícil poder llegar a acuerdo, porque la afinidad política es extrema. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en España que no hay ningún partido. El partido alternativa, ¿cuál es ahora mismo el partido alternativa grande? El Partido Popular. El Partido Popular estamos viendo que no puede hacer ningún avance. Es que no puede hacer ninguno. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque le está pisando los talones el partido del partido Vox. Entonces, ¿qué pasa? Que el señor Feijóo, que acaba de aterrizar, de entronizarse después de haberse cargado al señor Casado, no va a preparar ningún solo plan de avance en España, porque lo que hace es que está mirando al que piensa que le pueda avanzar. ¿Por qué? Pues bien fácil, porque semanalmente están las encuestas, resulta que los partidos grandes, los dos grandes partidos, se mantienen en las encuestas, y resulta que Vox cada semana va subiendo y va subiendo y va subiendo, pero no afecta a las ideas del gobierno que está gobernando de la izquierda, no, está afectando al partido que pueda ser alternativa en España. Por eso te digo yo que en España es muy difícil ahora mismo llegar a un acuerdo, a un consenso. Eso es casi, por no decir, imposible, porque no miramos el avance y el fin de España, no, estamos mirando que el que me sigue a mi lado, que puede ser mi compañero, minoritario, puede ser mayoritario y que pueda decidir. Entonces yo, en este caso, Feijóo, no lance este bulo que está lanzando de que llegar a ver la lista que más votada es la que gobierne, porque no, eso es que está escondiendo lo que está escondiendo, y es que su compañero a la derecha de la derecha le está pisando los talones cada día más. Manuel Alarcos. Yo pienso que, bueno, lo de las políticas de Estado, hoy en día, tal y como está todo configurado, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, y teniendo en cuenta que España somos un país federal a través de las autonomías, pues bueno, políticas de Estado a largo plazo, pues ni se pueden hacer, ni son factibles en este momento por la fragmentación de los parlamentos europeos nacionales y nosotros pues nuestras autonomías, pero yo creo que sí que se hace política de Estado todos los días. La política de Estado que se hace a través de las autonomías y la política de Estado que se hace a través del Parlamento. Ahora bien, en el tema de la ley, pues se podía cambiar la ley de una por otra, pues sí. Una ley que hiciese que hubiese menos grupos pequeños, que hubiese más grupos parlamentarios, pero tenemos lo que tenemos. Criticamos la ley electoral cuando nos beneficia no la criticamos, y cuando nos perjudica la criticamos, y ningún gobierno ha movido ni un solo ápice. Ha habido gobiernos que en un sistema de demagogia han dicho, bueno, pues ahora voy a dejar de 30 consejeros, los voy a dejar en 20. Y luego llega otro y vuelve a los 30, y así. Y no hay ningún consenso en ningún sentido. Y la ley que tenemos, sea buena o mala, la ley que tenemos, pues se aplica siempre, unas veces le interesa, otras veces no le interesa. Si no hubiese la ley de don tal y como está, pues no habría partidos políticos, no habría partidos pequeños. Pero por otro lado, pues sí, es que yo creo que esto ya ha cambiado para siempre. Yo creo que el batismo en España ya se ha acabado para siempre. Eso de una alternancia política entre PP y PSOE pertenece al pasado. Hay un nuevo WhatsApp que dice que los tertulianos se están olvidando que fue Pedro Sánchez quien empezó a pedir que gobernara la lista más votada, y ahora sin embargo no lo quiere. Manuel Tabas. Pedro Sánchez, indudablemente, en el 2015 Adriana Lastra, que entonces era la secretaria de Política Municipal del PSOE, ya se le planteó que gobernase la lista más votada porque venía siendo como mantra de los socialistas, y fueron ellos que vieron que ya el viento le era favorable, fue cuando dijeron que no, y fue cuando dijeron que ellos quieren diálogo y consenso porque es lo que demanda la ciudadanía. Y metemos siempre a la ciudadanía cuando queremos hacer las cosas que nos interesan. No sé si estará de acuerdo conmigo, Mario, pero la ley de ON, el problema que tiene es que castiga a partidos como es Podemos, como es Vox o como es Ciudadanos. Lo que no castiga es a partidos nacionalistas como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y demás, o antes Convergencia Unión, etcétera, que eran
los que consiguiendo pocos votos obtenían suficientes diputados para poder pactar y decir quién gobernaba en España. La ley de ON castiga a estos partidos nacionales, no castiga a partidos regionales o a partidos nacionalistas. Bueno, yo un poco os rectifico, porque creo que no es la ley de ON, exactamente. Es el modelo de circunscripción electoral que tenemos, lo que con la aplicación de la ley de ON permite que salgan ese tipo de representación. No es exactamente la ley de ON. Hay un WhatsApp que dice que por eso tendría que ser España una circunscripción única. O mixta. Que también puede ser una circunscripción mixta, porque podemos tener un modelo electoral donde se elijan representantes al Parlamento por los partidos políticos en una circunscripción única a nivel nacional, y después otras circunscripciones donde el ciudadano pueda elegir libremente a los políticos, con listas abiertas. Es decir, hay muchos modelos. Lo que está claro es que necesita el sistema electoral de una modificación. O sea, la Constitución y la ley electoral del 85 tutela al ciudadano políticamente y lo tutela desde los partidos políticos, dándole al partido político una representación y una capacidad en sus listas que hoy, 40 años después, no nos merecemos, porque creo que ya tenemos una mayoría de edad política donde tenemos que tener más libertad para poder elegir a nuestros representantes. Y eso solo se consigue... ¿Quién le pone la sartén? Pues esa es la política de Estado que me refería. Cualquiera de los partidos que tengan unas miras, que no sean cortoplacistas, que tengan unas miras a futuro del modelo de Estado, deben de sentarse a la mesa a negociar cuál es el modelo que ya nos merecemos los ciudadanos 40 años después de haber llegado a la democracia. Porque la modificación del sistema electoral es algo básico para la confianza ciudadana y para que no tengamos muchos de los problemas que tenemos. Dice un WhatsApp de nuevo que la única condición para que acabemos con los independentistas es la circunscripción única. Manuel. Quería preguntarle a Escolástico qué es lo que propondrías tú, que hubiese listas abiertas tanto en Senado como en Congreso. Pues bueno, en el Senado ya están, es decir, en el Senado ya están. En el Congreso puede haber, son muchos los modelos que puede haber un modelo como el actual, es decir, donde la circunscripción es la provincia y hay provincias que están sobre representadas por el sistema que tienen de que la ley electoral otorga 2 diputados mínimos a cada provincia y después un número de diputados en base a la proporción de habitantes que tiene con relación al resto de España, que es lo que está favoreciendo la concentración de voto en provincias como las de Cataluña o como las del País Vasco para que tengan ese tipo de representación. O podemos ir a una circunscripción que tenga un modelo como el autonómico, que ya al ensancharse el nivel de la circunscripción se diluye parte de ese voto, pero quizás aún así siga siendo pequeño. Posiblemente la circunscripción electoral a nivel nacional pueda ser una de las partes que ayude a ello, ¿no? A que por lo menos la mitad del Parlamento fuera elegido en esa sola circunscripción y el resto a nivel de representación de circunscripciones más pequeñas. Porque también la ley electoral establece un umbral de voto ahora que está en el 3%, en el 5%, que en muchas ocasiones deja a partidos que a nivel nacional obtienen una representación muchísimo mayor que los propios partidos nacionalistas, llegan a tener 1,5 millones de votos, como pasaba en su momento a partidos minoritarios, como podía ser Izquierda Unida, que con 1,5 millones de votos no tenían nada más que 5 diputados, y partidos políticos de carácter nacionalista con 700.000 o 800.000 votos tenían hasta 12 y 15 diputados en el Parlamento. Mario. Bueno, yo varias cuestiones. La primera, la parte de listas abiertas. Creo que por limpieza democrática hacía muchos años ya que deberíamos estar hablando de sistemas de listas abiertas. Después, no creo que tenga tanto que ver solo con los partidos nacionalistas, sino con la representatividad del voto. Es decir, no solamente es una cuestión de que Cataluña o el País Vasco saquen más o menos, o como se decía, para terminar con los partidos catalanistas, que no creo que esto sea una cuestión de terminar con nadie, sino de precisamente ampliar la democracia. Y cuando hablo de las jugadas electorales que se hacen por pura conveniencia electoralista de los partidos, yo he tenido la suerte de conocer 2 parlamentos bastante cercanos, como son de Castilla-La Mancha y el Parlamento de La Rioja. Pero hay una cosa que me sorprende, o me sorprende para mal, y es como en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha ido jugando de manera permanente, pasara el presidente que pasara, con la ley electoral, única y exclusivamente con una finalidad, y era seguir conservando el gobierno. Ya lo hizo José María Barreda, lo volvió a hacer Cospedal,
y ahora tenemos que Paje lo quiere volver a hacer. Además le han salido relativamente mal cada vez que se han hecho esos cambios, pero desde luego mantener un gobierno en Castilla-La Mancha con un parlamento que es el parlamento más infrarrepresentado de todo el país, cuando hablamos de que a nuestros ciudadanos un diputado les cuesta 3 veces más de lo que vale en cualquier otra autonomía y casi 6 veces más, por ejemplo, de lo que cuesta un parlamentario en La Rioja, tenemos que plantearnos si la calidad democrática que mantenemos, por ejemplo, en nuestras autonomías, permite dotar a esos parlamentos de la voz que de verdad tienen los ciudadanos, porque el problema que tenemos es que estamos manteniendo unos parlamentos que hacen falta unas concentraciones de voto tan altas que única y exclusivamente favorecen a los partidos mayoritarios, independientemente que no sea el sentir mayoritario, en este caso de la población de Castilla-La Mancha. Entonces, no creo que sea de cómo excluimos a los partidos nacionalistas, cómo evitamos que esta gente llegue al Parlamento Nacional, que a mí no me parece para nada mal, sino cómo conseguimos que precisamente las autonomías que a día de hoy están infrarrepresentadas empiecen a tener un peso y los partidos o la elección del electorado que decide votar a otros partidos alternativos que no son el Partido Popular o el Partido Socialista, de verdad su voto empieza a contar lo mismo que vale el de un ciudadano que vota al PP o al PSOE, y que eso sí va en función de la ley electoral. No es cuestión de sacar a la gente, sino de seguir ampliando la democracia y tener que forzar además a que llegar a pactos, porque los pactos son acuerdos y los acuerdos y las soluciones dialogadas siempre son mejores que mantener las mayorías absolutas, donde además hemos visto de manera sistemática como todos los partidos que llegan a un gobierno y tienen mayoría absoluta no solamente no cumplen su programa electoral, sino que además deciden saltárselo de la manera más cruel y más vil, mientras que cuando tienes que llegar a acuerdos electorales estás forzado a cumplir tu programa electoral. Un matiz sí. Con el modelo de circunscripción electoral se me quedaba en el tintero antes cuando intervenía, de que vamos a ver en el futuro, en el más cercano que tenemos, posiblemente en las siguientes elecciones, cómo van a ceder por ese modelo de circunscripción agrupaciones de electores totalmente independientes, no vinculadas, como Teruel existe, u otras muchas, que van a complicar todavía mucho más el propio Parlamento. No, van a reivindicar sus derechos. Recordemos que Teruel no ha sacado jamás más dinero en presupuestos generales del Estado, que desde que Teruel existe necesitaba ese diputado para poder gobernar Pedro Sánchez. Ha sido cuando los intereses de la provincia de Teruel se han empezado a escuchar en el Parlamento Nacional. Entonces no hablemos de que eso es una problemática, es una ventaja que haya voces distintas representando a la ciudadanía de este país. Sí. No he dicho que sea un problema. A mí me parece estupendo. Lo de quitarte en el Parlamento me parece de sombrero, de descubrirse, y que consiga hacer oír la voz de la gente de Teruel en el Parlamento me parece estupendo, ¿no? Es decir, recuerdo como anécdota, nada más empezar para conformarse esta legislatura, el cierre de las 150 estaciones que había en España, que fue una de las condiciones que puse y que fue fantástico, ¿no? Que no se cerró ninguna. Bueno, al final han acabado cerrándose. Pero a mí eso no me parece mal. Lo que quiero decir es que un Parlamento con una representación de carácter provincial expresamente, es decir, y que pueda llegar a tener un parlamentario por Teruel, otro parlamentario por Ávila, otro parlamentario por León, eso complicaría muchísimo la esta. Creo que los partidos, las agrupaciones de electores independientes, que tienen que estar contempladas de forma distinta en la ley electoral, tienen que tener representación accediendo a los parlamentos autonómicos y accediendo al Parlamento Nacional, o haciendo otras fórmulas. Escolástico, disculpa, solo una cosa, mira. Yo orgulloso estaría de que en mi tierra hubiera gente que no hubiera sido el Partido Popular y el Partido Socialista, que cuando se hablara de Castilla-La Mancha no se plegaran a los intereses nacionales, y probablemente hoy a los agricultores de Guadalajara, a los agricultores de Cuenca, no deberíamos estar celebrando noticias como la que nos contaba Julián hace pocos minutos con el tema del trasvase, porque habría habido una política regional que de verdad se hubiera opuesto al trasvase y hubiéramos dejado de estar repartiendo agua cuando en Castilla-La Mancha nuestros agricultores no podían regar. Y sin embargo, cuando hemos tenido el Partido Popular y el Partido Socialista que se terminaban plegando a los intereses nacionales del partido, decían con la boca chica en Castilla-La Mancha vamos a terminar con el trasvase, y cuando llegaban a Madrid los mismos parlamentarios de nuestra región, y yo los conozco a la mayoría de ellos, muchos de ellos han votado a favor de esos trasvases. Claro, si me estás dando la razón, Mario. Si no modificamos el sistema electoral y aparecen las agrupaciones de electores independientes, el Parlamento se complica. Pero si modificamos el sistema electoral Si modificamos el sistema electoral y parte de nuestros representantes los podemos elegir directamente en listas abiertas, ya elegiremos aquel que defienda los intereses de la circunscripción por la que le elegimos.
de la provincia de Ciudad Real o de Castilla-La Mancha, y no necesitaremos las agrupaciones de electores independientes. Esa es la mayoría que necesitamos sin perder al partido político, teniendo las dos cosas. Es evidente que el tema está finiquitado y según vosotros la ocurrencia de la lista más votada es eso, una ocurrencia del señor Núñez Feijóo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso? Y que además abogáis por circunscripciones únicas y también por listas abiertas, ¿no? Esa es la conclusión que sacamos de esto. Bueno, pues señoras y señores, nos vamos a tomar un trocito de queso Rabel. Rabel es una nueva marca, pero es queso elaborado por Rocinante, queso Rocinante ibérico de cabra, magnífico queso que vamos a saborear. Hasta dentro de unos momentos que seguiremos hablando de otro tema también muy interesante. Yo tengo un canal de televisión como este y más, aquí, que es mi casa, que hablo perfectamente, que a mí no me marca nadie, que no hay escaleta, que tú haces la pregunta en cualquier tertulia y eres libre para que nos podamos expresar cada uno. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues sí, me lo estaba diciendo Escolástico González. Puertollano está de moda porque estamos teniendo distintos acontecimientos a nivel nacional de una gran repercusión, pero de todo ello hablaremos otro día, ¿no? Hoy vamos a seguir con el segundo tema que lleva por título, lo creído conveniente, espía que algo queda. Y es que vamos a hablar de espías y vamos a hablar del sistema Pegasus y seguimos en directo en Onda Cero Puertollano y Más Televisión y redes sociales. El gobierno y los socios del gobierno, fundamentalmente los independentistas catalanes, están enzarzados por el presunto espionaje con el sistema llamado Pegasus. Voy a preguntar y voy a empezar por Mariano Rodríguez. Si el gobierno hubiese espiado, ¿sería legítimo en defensa del Estado, teniendo en cuenta que los independentistas pues han dado un golpe de Estado en su momento, como ustedes saben? ¿Es un chantaje de los independentistas al gobierno español? ¿Y qué debe hacer el gobierno español en este caso? También se ha publicado recientemente que hasta el presidente de gobierno y la ministra han sido espiados. ¿Y qué se debe hacer? ¿Hacer que dimita la ministra de Defensa o la directora del CNI, don Mariano Rodríguez? Bueno, si el gobierno hubiese espiado, sería legítimo en defensa del Estado. Llevamos 15 días desde que saltara la noticia sobre el tema del espionaje. Una empresa que se dedica a estudios y investigación llamada The Citizen Lab, con sede en Toronto, donde afirmaba que una investigación sobre las 120 que había llevado a cabo había encontrado que España, el gobierno español, espiaba, en este caso el Centro de Inteligencia, a independientes y otras personalidades dentro del entorno del Estado español. Yo siempre he tenido la convicción de que la seguridad es garantía de libertad, pero en este caso el gobierno español creo que no ha puesto los medios que debería de haber puesto en marcha para que este tema no hubiera ocurrido. Hoy día en los gobiernos todos tienen su servicio de inteligencia, todos. Unos mejor preparados y otros peor preparados, dependiendo la inversión que cada gobierno lleva a cabo en su área de inteligencia. Y creo que el gobierno en este caso se ha equivocado, se ha equivocado cuando el Parlamento le ha exigido una contestación sobre este tema y que hoy día estamos esperando. Se ha anulado la comisión de investigación, pero hoy parece ser que hoy el presidente del gobierno iba a dar una explicación en el Congreso de los Diputados. Escolástico. Bueno, yo quizás me adelanto a lo que pueda ser un poco el debate más adelante. Yo soy partidario de que haya espías en España, es decir, dicho así, con total cordialidad, de que tengamos un Centro Nacional de Inteligencia. Soy totalmente partidario y creo que además es necesario. Pero creo que es necesario para, fundamentalmente, nuestra política exterior.
no para utilizar el CNI internamente. Y ahora me explico y desarrollo el tema. El CNI es necesario cuando tenemos una política de relación con otros países para saber cuáles son sus estrategias y qué nos pueden afectar a nivel económico, cuando nos presentamos con nuestras empresas a participar en otros proyectos internacionales, es decir, en muchas cosas. Entonces, es bueno que tengamos una fuente de información del propio Estado fiable que ayude a nuestro desarrollo económico y a nuestro propio bienestar. Ahora, cuando eso se utiliza internamente, para vigilar a los ciudadanos, creo que estamos vulnerando derechos importantes. Todos pensábamos que la revolución tecnológica con los sistemas de comunicación, esto era el futuro creciente que íbamos a tener para la libertad individual. Bueno, pues hoy resulta que esta tecnología, donde pensábamos que íbamos a tener, hoy van a incrementarse nuestras libertades, está suponiendo todo lo contrario. Y modelos como el que vienen a colación, que han servido para que tengamos la discusión en este momento, como el Pegasus, lo que están haciendo es precisamente quitarnos la libertad. Nos la están coartando. En cuanto a la licitud o no de hacerlo con políticos españoles, aunque puedan ser independentistas, pero también recordemos que había periodistas y de otro tipo también, pues creo que no forma parte de mí o no está en mi ADN democrático el que se pueda utilizar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder controlar a personas en el Estado, porque creo que el control ha de hacerse en el Parlamento y las discusiones se han de hacer en el Parlamento y se ha de hacer con las ideas que tiene cada uno. Manuel Alarcos. Espía, claro queda. ¿Quién nos espía? ¿Rusia? ¿La CIA? ¿A través del Mossad israelí? ¿Marruecos? Añado una más. La tía, Mortadelo y Filemón. La agencia de información. Marruecos, a través de, como gendarme del Magreb, a través de toda la infraestructura que le ha dado la CIA y el Mossad. Porque es claro que el Pegasus lo tiene Marruecos mucho antes que España. Mucho antes que España. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que no nos están contando? ¿Por qué tiene tanta ventaja Marruecos en información sobre España? ¿Por qué un rey que no le han dolido prendas en reconocer al Estado israelí en contra de sus de todos los países musulmanes del Magreb, pues ¿qué está pasando aquí? Pues aquí detrás de esto están todos. Detrás de esto está Rusia en la medida que puede. Detrás de esto está la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Detrás de esto está la CIA está en todas partes. Está Marruecos como gendarme de Magreb, están todos. Todos estamos espiados, todos espían a todos y todos estamos espiados a la vez, incluidos los que estamos en esta mesa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, bueno, pues todos los estados del mundo, todos, tienen su sistema de información, porque tiene que ser así. Yo el Estado lo veo como una casa. En la casa está el tejado para recoger las aguas fluviales que van a los canalones y luego hay otros que son todos los que recogen las aguas sucias. Lo que son las aguas sucias del edificio, pues son las cloacas del Estado. Las cloacas del Estado... Antes eran los fontaneros. Fontaneros, cloacas, todo va relacionado. Entonces están las cloacas. Pero para ir aterrizando, porque vas a poner otro símil y para que no sigas por ahí, digo, para ir aterrizando, ¿tú ves correcto que el Estado se defienda cuando ha habido un golpe de Estado y los espía, los independentistas? Vamos a ver, yo pienso que hay que ir trayendo a la gente al redil. Entonces yo no entiendo, y lo digo sinceramente, por qué el Centro Nacional de Inteligencia tiene que estar vetado a algunas zonas políticas de España. Por ejemplo, aquí se criticó mucho, se luchó muchísimo contra la ETA, se dijo que la ETA que teníamos que darles una cabida para que viniese a la democracia. Bueno, pues la ETA ya está en la democracia.
Y también, bueno, pues es verdad que los catalanes reclamaron la independencia y reclamaron la República Catalana, pero es que parece que es una cosa nueva, si eso ya ocurrió en la República. Si los catalanes ya fueron republicanos unos días en la República. Y eso va a seguir siendo siempre así. Y entonces, yo no entiendo sinceramente... ¿Es legítimo espiarlos o no? Pero legítimo y legal, ¿eh? Legal. Legal también es, ¿eh? Legal, o sea, legítimo. Que el pero Estado puede... de esa misma manera, los catalanes compran un Pegasus y nos espían a nosotros. ¿Por qué? Porque pues también puede ser la inversa. También puede ser la inversa. Puedo decir los catalanes, bueno, pues ahora vamos a emplear, como tienen dinero, son ricos, ahora vamos a gastarnos 2 millones en un Pegasus. Que yo llevaba Pegasus que valían bastante menos. Yo llevaba Pegasus que valían bastante menos. Y vamos a espiar al Estado. Porque nosotros somos un Estado de Estados. No olvidemos que nosotros somos un Estado dentro de otros Estados. Aquí tenemos pueblos, Cataluña es un pueblo. Bueno, ahí habría que mucho que discutir. Entonces, déjalo para otro día. Que sea espiado. Pues el Estado español es único. Luego los otros son autonomías. Don Mariano Herrera. Lo primero, ¿es legítimo que se haya espiado? Bueno, pues aquí hay que hablar si hablamos de legalidad o moralidad. En cuanto a legalidad, lo debería de haber determinado un juez del Tribunal Supremo. Que a lo mejor lo ha hecho, que no lo sabemos. Que efectivamente, que es posible que lo haya hecho. Respecto a esto, si lo ha hecho, el Gobierno hace 15 días que va con retraso en las explicaciones para decir que efectivamente se hizo bajo el amparo de la normativa legal que recoge nuestro país, que no creo que sea tan difícil de explicar. Te recuerdo que Podemos ha votado en contra de la comisión de investigación. No, Podemos ha votado en contra de la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, bueno, pues, y a favor de la comisión, pero en contra de la comparecencia del presidente. Eso es, porque precisamente creo que donde hay que dar las explicaciones, y creo que el Partido Popular haya jugado una baza muy buena para Feijóo, y es que precisamente va a seguir provocando carnaza dentro de un Parlamento, buscando explicaciones en un sitio donde además el presidente del Gobierno únicamente va a ir a dar eso, una explicación, porque está hablando de cuestiones de seguridad nacional y donde no van a ir expertos y donde no se va a determinar una responsabilidad concreta, algo que en una comisión de investigación sí daba pie a ello. Por eso todos los grupos que incluso forman parte o apoyan al Gobierno estaban diciendo que por limpieza democrática hay que empezar a vislumbrar si eso ha ocurrido o no. Por lo tanto, la parte ¿es legítimo? Yo creo que el Gobierno español, lo primero, dispone de muchísimos medios, como tenemos los servicios de información de la Guardia Civil, que hacen una labor excelente en este país, los servicios de información de la Policía Nacional, y que han estado funcionando y que se han utilizado, incluido en periodos mucho más oscuros de este país, como ha sido la guerra contra ETA. Con lo cual, derivar a los servicios de inteligencia de este país para hacer un espionaje político, y sobre todo, si eso no ha estado acordado con un juez que refrende esa decisión, desde luego para que cuesten cabezas, y sería para que el Gobierno español estuviera dando las explicaciones que correspondan. Y esto lo digo sin que me duelan prendas, siendo alguien de izquierdas. Si tenemos un Gobierno que nos esconde las cosas, que decide que no le va a dar las explicaciones pertinentes a los españoles, en un caso, creo que es tan indecente como que Estados Unidos hubiera negado a explicar el caso del Watergate. O sea, estamos hablando de que es un caso de espionaje que todavía, 20 días después, no se sabe si eso no es legal. La segunda pregunta que hacías, ¿es un chantaje de los independentistas? Evidentemente no. Otra cosa es que se haga un uso político de una situación muy concreta, pero en este caso las víctimas o las presuntas víctimas, en todo caso, son los políticos independentistas, y quien lo ha hecho mal ha sido el Gobierno de nuestro país, en caso, como digo, que se haya hecho de una manera ilegal. Y por contestar a la última, ¿qué debe hacer el Gobierno español? ¿Debe dimitir la ministra de Defensa? Yo no sé si tiene que dimitir la ministra de Defensa, pero cuanto menos tiene que dar explicaciones. Y en caso de que esas explicaciones no sean todo lo satisfactorias que deberían serlo, pues en este caso deberíamos empezar a dilucidar quién tiene la responsabilidad, porque evidentemente hoy se habla mucho de Paz Esteban, que es la directora general a la que le correspondía en principio ese tipo de funciones, algo que, por cierto, el Gobierno español ni siquiera deja claro, porque parece ser, según las informaciones de esta mañana, que no dependía ni siquiera de la directora general del CNI, sino que era un departamento especialmente adscrito al que hoy es ministro, que es Félix Bolaños, y por lo tanto hay que empezar a dilucidar de quién son las responsabilidades, pero desde luego no creo que el Gobierno pueda tapar el error que ha cometido
en todo caso, con el cese de una directora general o un director general, porque un director general, recordemos... Presuntamente. Efectivamente, que para haber dado esa orden tiene que venir firmada, en este caso, por el responsable político último, que es el ministro o la ministra, que depende, en este caso, del Centro Nacional de Inteligencia. Hay un WhatsApp que dice: si el Estado español no puede espiar a unos individuos que pretenden declarar la independencia de una parte del país, ¿a quién va a poder espiar entonces? A toda la política exterior que tenemos en este país y que, recordemos, por cierto, hay que decirle a la gente además lo que esto cuesta, porque decimos, ¿merece la pena que espíe? Hombre, ¿merece la pena utilizar el programa Pegasus concretamente, violando todas las normativas de privacidad y posiblemente no estando acordado con un juez, cuando cada intento, que por cierto no significa que se consiga, cada intento de infectar un teléfono móvil a través del sistema Pegasus le cuesta al Estado español 1 millón de euros por intento? Entonces, ¿merece la pena de verdad el Estado español le compensaba gastarse 20, 25, 30 millones de euros en espiar a esos políticos cuando tenemos servicios que se dedican a la información en este país dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya lo hacen y que hacen una labor excelente sin necesidad de tener que utilizar programas israelíes? Pues, hombre, creo que sí, que había muchas alternativas anteriores, y creo que la mezcla de intentar hoy decir que al presidente del gobierno también lo han espiado, hay que hablar de que son dos partes completamente distintas, porque estamos hablando que a los políticos independentistas presuntamente parece ser que han sido espiados, en este caso por orden directa del Estado español, del gobierno español, y habrá que dar explicaciones. Y en el otro caso habrá que dilucidar quién ha espiado al gobierno español, y lo segundo, cómo se ha consentido que durante un año el gobierno español no haya sido capaz de detectarlo y lo venga a detectar 2 días después de que salta un escándalo contra ellos. Hombre, cuanto menos creo que al gobierno le faltan todavía hoy muchas, pero que muchas explicaciones que darle a la gente. Manuel Tabas. Vamos a ver, con autorización y control judicial es perfectamente legal. Y es lo que se debe hacer. Para ilegítimo. Ilegítimo, legal, legítimo y aplaudible, porque es lo que tiene que hacer. Indudablemente, un juez tiene que determinar de forma individualizada, se le tiene que decir a quién tienen que espiar, se le tiene que decir los motivos por qué se le espía, se le tiene que decir la duración que va a detener. Es decir, eso no vamos a espiar aquí a Mario, por ejemplo, durante un año, no, tiene que ser durante un tiempo determinado, y lo tiene que determinar un juez. El problema no es Pegasus. Pegasus es un programa informático. De hecho, perdona, dicen, por supuesto que vale la pena utilizar el Pegasus para evitar, por ejemplo, un crimen. Claro, el Pegasus se venden a estados, y los estados los dan a sus centros nacionales de inteligencia y a su fuerza y cuerpo de seguridad de Estado para que lo utilicen. Pues mal hecho, porque no lo tienen que dar a empresas privadas, porque eso es un programa para que les... Se hace a empresas privadas y además se ha demostrado es un programa, se hace legalmente, dando autorizaciones, pues mal hecho, y sin ningún tipo de control. Pues mal hecho desde mi punto de vista. Se le da a los estados, y según el Centro Nacional de Inteligencia, que yo me lo tengo que creer mientras no me demuestre lo contrario, si un teléfono está infectado, tanto el presidente del gobierno como la ministra de Defensa o quien sea, en hora y media los servicios de inteligencia lo detectan. Entonces, no nos van a espiar aquí los rusos o, como dice Pollito, los del Magreb y demás, si los servicios de inteligencia funcionan. Yo voy a rescatar las palabras que dijo la titular de Defensa, Margarita Robles, que estoy plenamente de acuerdo con ella. Dicho a los de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado y un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas y realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes de un país que están invadiendo Ucrania? Yo le contesto a la ministra de Defensa que lo que tiene que hacer es no pactar con ese partido. Lo que tiene que hacer es utilizar la ley de partidos políticos, que te dice que tú puedes, por todas estas cosas, puedes ilegalizar un partido yendo a la justicia, es decir, al Tribunal Especial del Tribunal Supremo, decide la ilegalización de un partido. Estamos hablando de un partido político que, según la ministra de Defensa, ha hecho todas estas cosas. Aquí en Fracción de España tiene a un presidente del partido fugado, tiene una serie de personajes de partidos políticos que han entrado en prisión, tiene una serie de cosas. Entonces, si todo esto que dices está bien, propon la ilegalización. Pero ¿cómo vamos a hablar de ilegalizaciones cuando acaban de condenar al Partido Popular por ser
y no digo yo, lo dicen las sentencias judiciales, por haberse lucrado con la corrupción, cuando tenemos los seres de Andalucía, tenemos la mitad de los dirigentes políticos de este país en investigación o directamente en la cárcel, y vamos a decir que tan a la ligera ilegalizar un partido político, cuando tenemos a Vox poniendo en cuestionamiento la igualdad de los españoles, la cuestión de el feminismo, y todavía vamos a hablar de la ilegalización. Hay dos es partidos. que entonces deberíamos empezar a hablar de legalizar muchos partidos políticos en este país. Terminar, que entra Mariano. Ilegalizados en España, que era la antigua Convergencia y Unión, que eran dos partidos que estaban, la Unión Democrática Cataluña, están ilegalizados por corrupción. Si el PP no se ilegaliza, que está, desde luego, denunciado por corrupción, y está eso, por algo será. Sí, condenado, perfectamente. Solo hay 3 partidos condenados, 2 ilegalizados y el Partido Popular, que no está ilegalizado. Mariano. Yo, como ha expresado mi compañero Mario, que hay que litigar dos partes y dejarlo bien claro. Todos sabemos que los servicios de inteligencia de cualquier país, llámese España como el otro, están para prevenir cualquier intromisión, llamámosle militar, terrorista, económica, de cualquier índole que pueda desestabilizar e interferir en la marcha y funcionamiento de cualquier país. Y están al servicio del Estado, eso no lo podemos olvidar. Otra cosa, como ha dicho Mario, otra cosa es que el servicio de inteligencia de cualquier país ponga en sobreaviso a un gobierno porque algo le pueda afectar de cualquier manera, llámese militar, como he dicho anteriormente. Y otra cosa muy distinta, que es lo que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, es que el gobierno mande al CNI a investigar a alguien. Entonces, sí tiene que ser con orden de un juez. Y en este caso, el juez magistrado de la Audiencia Nacional, que está nombrado para ello, es el que tiene que litigar ahora en la comisión y al que le corresponda oír, ver y callar lo que ese magistrado va a decir sobre esas personas que han sido supuestamente investigadas. Porque no nos olvidemos que la norma que hay es para cada persona es una orden al magistrado. No decir, oiga, toma usted 60 nombres que voy a investigar. No. Persona nominativa, investigar una por una. Y entonces están esperando ahora mismo lo que pueda solucionar ahora mismo en el Congreso de los Diputados de qué puede salir de esa comisión. Pero hay que dejar bien claro que una cosa es que los servicios de inteligencia de un país están para salvaguardar la seguridad de ese país al servicio del Estado, y otra cosa es que el Estado libremente mande al servicio de inteligencia para que investigue a cualquier persona, partido político o coalición. A ver, nos piden que expliquemos, dicen, ¿por qué no explican los tertulianos que en la Comisión de Secretos Oficiales entren partidos como Bildu y Esquerra? Bueno, yo primero voy a terminar siguiendo el hilo argumental de lo que decía Mariano. No solo la autorización judicial, también lo decía Mario muy bien, y motivada, tiene que estar motivada, es decir, ¿por qué se interviene en las comunicaciones cuando forma parte de los secretos del derecho que tienen las personas, de unos derechos fundamentales a la intimidad? ¿Por qué se interviene en las comunicaciones de una persona? Hay que motivarlo muy bien, porque claro, cuesta trabajo, dentro del número de personas que se han intervenido el teléfono, entiendo que por parte del Estado, ¿no? Es decir, con esa autorización al juez y esa motivación, hay incluso parlamentarios españoles que se sientan en el Parlamento español, no solo independentistas, aunque pertenezcan a otra partido. Entonces yo creo que la libertad individual no se puede jugar con ella así sin más, ¿no? Y porque detrás de esa libertad individual y política está en juego también la democracia. Si en un partido como el actual, en un momento como el actual, perdón, no en un partido, sino en un momento como el actual, con una coalición de partidos progresistas y con una coalición de partidos donde es necesario que estén incluso los nacionalistas, el Estado hace esto, miedo me da pensar qué sucedería con un partido que no esté bien regulado. Si no está bien regulado, ¿qué sucedería con un partido que tuviera tintes autocráticos? ¿Dónde podríamos llegar? Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es en cómo regular, una vez que ha sucedido, cómo regular perfectamente todo ello, ¿no? Y, desde luego, respondiendo a la pregunta que hacía el tertuliano a través de WhatsApp, pues, hombre, yo creo que en el Parlamento, en la Comisión de Secretos Oficiales, cualquier partido tiene derecho a estar en la misma, porque precisamente eso es lo que nos puede dar la garantía de que nadie lo utilizará indebidamente.
estando todos los partidos representados en la Comisión de Secretos Oficiales, que son partidos elegidos democráticamente por los ciudadanos, evitaremos que nadie haga un uso indebido de esa facultad que tiene para ello. Bueno, termina. No, y por terminar, venimos hablando de los independentistas. Hombre, yo creo que los independentistas no lo hicieron nada bien, se saltaron la norma para intentar acomodarla a unos intereses particulares. Yo creo que era correcto por parte del Estado que en un momento determinado, cuando se está produciendo esa situación, pudieran intervenir también a quienes estaban diciendo eso, pero con la autorización del juez, lógicamente y motivada, es decir, respondiendo a la pregunta que hacías también de ello. Bueno, hay uno que con humor dice que en el CNI seguramente hay mucho secreto ibérico. Yo quería contestar... Manuel Tabas y después Manuel Arcos. Vamos a ver. Bildu lo único bueno que ha tenido para el Partido Socialista es que con sus 5 votos ha logrado salvar el decreto económico del Gobierno. Con esos 5 votos y salvándose el decreto se le permite estar en una comisión de secretos oficiales. Que sea democráticamente que puedan estar, para vosotros me parece perfecto y yo no voy a ser quien lo ponga en contra. Para mí no, porque para mí, como bien dice nuestro presidente Emiliano García Paje, es poner al lobo junto con las ovejas. Es decir, va a conocer los secretos oficiales una persona como es Arnaldo Otegi, que está condenado por terrorismo, que no se le permite sobrevolar ni entrar en Estados Unidos. Mira, la Audiencia Nacional condenó a 10 años por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo órdenes de ETA. Se le atribuyó el delito de pertenencia a la organización terrorista por la Audiencia Nacional. Pertenencia a organización terrorista. Si perteneces a una organización terrorista, eres un terrorista. Indudablemente. Se le condenó a 10 años y después, indudablemente, el Tribunal Supremo le rebajó la pena y creo que cumplió 6 años. Él no puede entrar en Estados Unidos. Por algo será. Dice que ya que estáis ya hablando así, habla por Escolástico y por Mario, dice uno, dice, pongamos a los delincuentes al frente de las comisarías. Pollito. No, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Escolástico, que sí, efectivamente en la Comisión de Secretos del Estado deben de estar todos, sí, incluido Bildu, sí, deben de estar. Y Bildu deben de estar los republicanos, los escalas republicanas deben de estar ahí, En cuanto a cesar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, pues me parece una cosa totalmente innecesaria, porque van a cesarla a ella y van a meter a una persona menos competente. Pero esa es una pregunta que yo haré al final a todos, así que no me contestes. Entonces el tema pues sí, deben de estar. En cuanto al otro, pues mira, a mí me preocupa muchísimo una cosa. A mí me preocupa que haya sido espiado el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Eso me preocupa muchísimo. ¿Y por quién? Y me preocupa muchísimo más que los haya espiado Marruecos. Y que Marruecos tenga el Pegasus mucho antes que España y tenga un servicio de información nacional mejor preparado que España. Manuel, si me permite, que son dos cosas distintas. Una son el mal funcionamiento de los servicios secretos del Estado, del CNI, no habiendo detectado que otro país no se espíe, ese es el mal funcionamiento. Claro. Y otra cosa es el uso indebido de los mecanismos que tiene el CNI para espiar dentro del propio Estado español. Hay que distinguir ambas cosas. ¿Dónde viene el Pegasus? El Pegasus se ha creado en Israel. Los chicos y chicas israelíes hacen el servicio militar obligatoriamente. Aquellos chicos que destacan en informática son reclutados para una empresa israelí y se pasan el servicio militar desarrollando la informática de ese país. De ahí ha salido el Pegasus. Entonces, el que más la información es poder. El que más información tiene más poder. Y a mí me preocupa muchísimo, porque claro, hay mucha gente que no entendemos por el tema del Sáhara. ¿Por qué ha ocurrido esto del Sáhara? Y no lo entienden ni el Frente Polisario, ni lo entiendo yo, y lo he preguntado a algunos políticos importantes y no me han sabido dar respuesta. A ver, entonces, acaba de decir... ¿Qué sabe Marruecos de nosotros? Pollito, acaba de decir, dice la ABC que acaba de decir Margarita Robles sobre el CNI, no tolero imputaciones a quien no puede defenderse. Obviamente habla de la directora del CNI. Un minuto, Mario, que nos vamos. Nada, simplemente por contestar un poco también a lo de Manuel que decía antes. Lo primero,
Arnaldo Otegi no está en la comisión de secretos y yo decía no es cierto porque es Arnaldo Otegi, hoy no es parlamentario, no va a estar en la comisión de secretos y por lo tanto sería mentir a la gente cuando decimos que Arnaldo Otegi lo va a conocer, porque en el momento que uno se sienta en la comisión de secretos, y entonces hablemos de verdad cuando le decimos a la gente lo que hay, tiene la obligación de guardar secretos sobre ello y está acogido a un régimen especial que además, si no, estás condenado automáticamente y perseguido, además como delito público, efectivamente, inhabilitado. Por lo tanto, decir que Arnaldo Otegi se va a sentar y va a conocer los secretos del Estado es literalmente mentira. Dicho esto, tanta barbaridad me parece que haya gente hoy en este país defendiendo que por el hecho de defender una idea, un partido político hoy legal en este país no se siente en una comisión de secretos, como la semana pasada precisamente debatíamos aquí, si es moral que a Vox se le ponga un cordón sanitario. Te están diciendo que pienses que Otegi pertenece a Bildu. No pertenece a Bildu. Es el máximo dirigente de Bildu, que es distinto. Vuelvo a decir lo mismo. Independientemente de cuál sea mi idea personal o lo que yo piense sobre Vox, es evidente que hoy Vox es un partido legal, que todos los ciudadanos pueden votar cuando lleguen las elecciones y que por lo tanto tiene todo el derecho del mundo a gobernar este país, independientemente de que bajo mi propia opinión se está saltando en muchos casos la Constitución española cuando por ejemplo viola la igualdad entre los españoles, o estamos hablando de si las mujeres tienen derecho o no. Pero exactamente igual que defiendo que Vox tiene toda la legitimidad, puesto que es un partido legal según la normativa y la ley de partido de nuestro país, a estar sentado en las instituciones, y por cierto, son los mismos que defienden que hay que abolir las autonomías y hoy se sienta en la vicepresidencia de una autonomía. Podemos decir que un partido que es legal en este país, por mucho que defienda la independencia de un territorio, mientras siga siendo legal y sea parlamentario español, tienen todo el derecho del mundo Don Mariano a estar sentado en la comisión. Rodríguez, y termino con la misma pregunta para todos. ¿Deberían rodar cabezas en el CNI o en el Ministerio de Defensa? Yo creo que no. Yo creo que había que hacer una valoración y un estudio de por qué ha ocurrido esto y poner los medios correspondientes para que no vuelva a ocurrir. Pero es que, claro, si vamos a ver, pues por cada error que se cometa en el Estado vamos a ir dimitiendo, nos faltarían de parlamentarios en el gobierno español. Escolástico. Bien, yo creo que hay que regularlo todo esto de manera distinta para garantizar el secreto de las comunicaciones y la libertad individual. Porque decía que la libertad es poder, pero el problema es que cuando se tiene ese poder obtenido de forma ilegítima, te quieres perpetuar en él. Entonces creo que hay que regular cómo tiene que ser el futuro y qué han de hacer los servicios del CNI en el futuro. Manuel. Yo creo que la directora del CNI no debe dimitir, porque parece ser que es una excelente profesional. Es una excelente funcionaria, creo que no debe dimitir, y si hay que regular todas esas cosas, debemos espabilarnos y por Dios, que no nos espíe Marruecos al presidente del gobierno. Desde luego los servicios de información no tienen en este caso ningún tipo de responsabilidad. Recordemos que son funcionarios al servicio del Estado y que al final responden a unas instrucciones que dan los dirigentes políticos. ¿Hay que tomar o depurar responsabilidades entre los dirigentes políticos? Creo que sí, creo que dimitir no es un nombre ruso, creo que hay que asumir las responsabilidades que haya y en caso de que se haya hecho mal, tendría que dimitir, pero no la directora general del CNI, sino el máximo responsable, que en este caso es la ministra. Manuel, 10 segundos antes, no he dicho que Arnaldo Otegi se iba a sentar en la Comisión de Secretos Oficiales, que sí va a conocer lo que hay en la Comisión de Secretos Oficiales. Y ahora lo que yo te digo es que a la directora del CNI la van a dimitir porque es mejor cortar una cabeza pequeña que el escándalo llegue más. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí este tema de espía, que algo queda. La próxima semana les vamos a citar en FENAVIN. Saben ustedes que la Feria Nacional del Vino comienza el día 10, termina el día 12, y el 11, que es miércoles, estaremos los tertulianos para que ustedes nos aguanten en la feria, hablando evidentemente de FENAVIN. Que sean felices, que lo pasen bien y que, en fin, si notan que les espían, yo noto que me espían mi teléfono, que lo sepan, pues que se aguanten. Gracias y hasta siempre.